la inflación aumentará un 1%. Esto quiere decir que productos como las tecnologías como PlayStation, Xbox, todo lo de Internet tendrá un aumento del 10% probablemente, lo cual será mucho menos productivo para las personas que deseen adquirirlos. Las empresas van a dejar de contratar porque van a tener que vender menos y la tasa de desempleo probablemente aumente y se dispare el próximo año gracias al desequilibrio fiscal. Miguel Gómez, representante de la Cámara, ¿en qué periodo? En el año 2010 al 2014. Por parte del partido de la U. De la UF. ¿Cuál sería el plan del gobierno con esta reforma tributaria? La situación es delicada. El déficit fiscal, o sea, el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, es muy alto, alrededor del 3.6% del Producto Interno Bruto. Entonces el gobierno necesita aumentar sus ingresos para cerrar ese desequilibrio y por eso propone una reforma tributaria cuyo principal punto es el aumento del IVA del 16 al 19%. El IVA con Álvaro Uribe subió del 8 al 16, también había un déficit fiscal en ese entonces. El IVA es un impuesto que los gobiernos les gusta utilizar, primero porque a pesar de que se puede evadir, quienes están obligados a declarar el IVA, les queda difícil hacerlo. Segundo, es un impuesto cuyo recaudo es más sencillo y más automático, es todas las veces que se realiza una venta. Y como pues la economía se mueve alrededor de las ventas, es un mecanismo muy eficiente de conseguir recursos para un gobierno. ¿Y cómo era el déficit fiscal en ese 2000, que más o menos como 8, ¿no? A ver, el déficit fiscal ha venido subiendo muchísimo. El gobierno de Álvaro Uribe fue un gobierno relativamente austero. En los últimos años, lamentablemente, el control del gasto ha sido mucho menos cuidadoso. Fiscal. El hecho ¿será que la política del plebiscito por la paz y de toda la conducta del proceso de paz con las FARC afectó de alguna forma ese déficit fiscal? Sí, muchísimo. Muchísimo porque la reforma tributaria se está presentando al puro final del año, al puro final de la legislatura. Quedan muy pocas semanas para que pueda ser aprobada. Y la razón por la cual se presentó tan tarde era porque el gobierno no quería afectar su popularidad para el plebiscito. Pensaban que si presentaban la reforma tributaria, la gente iba a estar molesta, porque a nadie le gusta pagar impuestos, y entonces decidieron postergarla hasta después del plebiscito. La elección de Donald Trump. Yo creo que sí cambia un poco el entorno. Muy seguramente Donald Trump podría cuestionar algunos de los tratados de libre comercio. Esperemos que no cuestione el tratado colombiano, porque de ser así pues sería más difícil para Colombia vender en los Estados Unidos y probablemente sería más difícil para los Estados Unidos invertir en Colombia. De por sí ya es complicado, ¿no? Sí, no es fácil, nunca es fácil, esos temas nunca son el hecho de que fue tan sorpresivo para la Bolsa de Valores de Nueva York, el hecho de que Trump saliera presidente, que al día siguiente ya estaba aumentando el dólar. Sí. Porque primero hubo sorpresa, y las sorpresas pues a la gente que tiene inversiones pues no le gustan. Segundo, no se sabía con quién iba a gobernar, cuál iba a ser realmente el enfoque de su política económica, y entonces eso genera ansiedad. Pero muy rápidamente el mercado digamos, se normalizó, y eso pues no pasó a mayores. Son como esos sustos que se pega uno y después se calma. Los mercados a veces sobrereaccionan a los hechos políticos. ¿Y entonces ya el dólar se mantendrá por lo menos estable hasta el final de año? ¿O? En Colombia es distinto, porque la relación por la que está subiendo el dólar no es por la elección de Trump, es sencillamente porque no estamos exportando suficiente y entonces no entran suficientes dólares a la economía colombiana. Como no entran tantos dólares, se vuelven escasos y entonces su precio sube. El precio pues es la tasa de cambio, y eso es lo que explica que en las últimas semanas el dólar haya tenido una tendencia al alza muy pronunciada, lo que es bueno para los exportadores, pero muy malo para los importadores.